Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a empezar con nuestra escuela dominical. En esta ocasión, el tema que vamos a desglosar ahora es la de la teología de la liberación. Vamos a empezar, hermanos, con una oración. Padre, te damos gracias por este día, Señor, que nos das. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor. En esta mañana, Padre, pedimos que bendigas esta clase en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento, Padre, y más que eso, Señor, que ponga en nuestro corazón el querer como el hacer tu buena voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Como les dije, vamos a estudiar lo que es la teología de la liberación. Nosotros tenemos un Dios de amor y de misericordia, y el deseo de Él, hermanos, el deseo divino es de que los pobres siempre sean prosperados, ¿verdad? Y que los desválidos sean amparados. Ese es el deseo del Señor. Y aunque esto es parte de la misión de la iglesia, finalmente es el Señor quien traerá esas bendiciones y su justicia a su regreso. Amén. Como base bíblica tenemos Isaías 42, capítulo 42 al capítulo 61. Son muchos capítulos que no vamos a leer. Entonces yo ahorita les voy a definir lo que es el concepto de la teología de la liberación, para que se den una idea de más o menos lo que es. Y a manera de introducción vamos a ver que existen muchísimas protestas sociales en nuestro mundo, ¿verdad? Personas con discapacidad buscando participar dentro de la sociedad, madres solteras luchando por un lugar digno dentro de los planes gubernamentales, ¿verdad? Homosexuales exigiendo ser aceptados socialmente sin restricción alguna. Y trabajadores increpando a sus empleadores en busca de una mejor condición laboral. De esa forma de ver la vida también ha permeado la conducta eclesiástica, es decir, que se ha infiltrado a la conducta de la iglesia. La iglesia es seducida a tomar las armas, ya sean físicas o intelectuales, para reclamar derechos humanos o sociales. Amén. Entonces les voy a definir lo que es la teología a grandes rasgos, porque está larguísimo. La teología de la liberación es una corriente teológica cristiana integrada por varios vértices católicas y protestantes, nacida en América Latina tras la aparición de las comunidades eclesiales de base, el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín en Colombia en 1968, que se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres y por recurrir a las ciencias humanas y sociales para definir las formas en que debe realizarse aquella opción. Los primeros en definir esta corriente teológica fueron el sacerdote católico colombiano Jorge Camilo Torres Restrepo y el educador y ex pastor presbiteriano brasileño Rubén Alves y el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez Merino, cuyos primeros trabajos sobre el tema datan respectivamente en el año 1968 y 1969. Eso es a grandes rasgos lo que es una definición rápida de lo que viene siendo la teología de la liberación. Amén. Vamos a entrar a 3 puntos que vamos a estar tratando. El primero de ellos es el origen de la teología de la liberación. Le voy a decir, tengo en el origen tengo 3 puntos. El primero, antecedente ideológico. El segundo es el antecedente histórico y el tercero y último, antecedente religioso. Vámonos con el primero. La teología de la liberación puede definirse como la obligación cristiana de la lucha social a favor de los pobres y oprimidos,
Valida el uso de la fuerza o armas en el cumplimiento de la misión. Toma como ejemplo a Dios mismo cuando saca a su pueblo de Egipto por medio de la violencia, en este caso de las plagas, allá en Éxodo 12 al 14 de estos capítulos, ahí es donde habla, ¿verdad? El primer antecedente es ideológico y esta teología tiene sus bases en la ideología socialista de Carlos Marx, quien incita una lucha entre el proletariado y la clase rica. La riqueza, según debía repartirse equitativamente entre la sociedad para que todos tuvieran igualdad. Esta filosofía procedente de Europa sentó de alguna manera sus bases en el continente americano y desde luego entre los países más desprotegidos. Allí es donde fue recibido con los brazos abiertos por muchos movimientos políticos, pero cuando la semilla se sembró en los círculos hermenéuticos cristianos, produjo un evangelio de corte revolucionario social. ¿Se imagina nada más? Segundo antecedente histórico fue precisamente la desigualdad social la que motivó esta reinterpretación de la misión de la iglesia. O sea, le dieron una segunda interpretación a la misión que debía de tener la iglesia. Desde los años 80 se comenzó a proponer en los debates denominacionales la importancia de que la iglesia estuviera más involucrada en el quehacer de los pueblos. Desde esos años para acá fue cuando se incrementó más. Muchos no aceptaban que ésta se ocupara solamente de la liberación espiritual de la gente, sino que debía ir más allá con una revolución que afectara todas las estructuras de la sociedad. Las siguientes condiciones sociales, según el escritor Carlos Jiménez, abonaron también al desarrollo de esta teología. La gente que pasa hambre, los niños enfermos que carecen de atención médica, el desempleo, el analfabetismo, la imposibilidad de conseguir tierras, la explosión demográfica, la desesperación ante la explotación de las masas, la falta de empleo y a pesar de estar preparados, no la verdadera independencia política, la casta militar en favor de los corruptos, la religión católica alineada al lado de los poderosos, la iglesia evangélica demasiado pasiva, decía este hombre, ¿verdad? Tercer y último antecedente religioso, la doctrina de la liberación hace una interpretación de acontecimientos y personajes de las escrituras con el fin de justificar su metodología revolucionaria. Aseguran sus defensores que Dios mismo actuó a favor de los explotados, liberándolos de Egipto, y mencionan ellos el Éxodo, la salida de los israelitas allá en el Éxodo, en los capítulos 12 al 14, ahí es donde se habla de este acontecimiento. No lo vamos a leer porque son muchos capítulos. Y también ellos dicen que los profetas denunciaron los males e injusticias sociales procurando involucrarse en los cambios sociales, o de allí ellos tergiversan la palabra de Dios y dicen que es válido lo que ellos hacen porque ponen como ejemplo estas citas, y también perciben a Jesús mismo defendiendo él en su mensaje y acción a los pobres de la época de Jesús. En Mateo 5, en donde aparecen las bienaventuranzas, ahí es donde ellos citan esa cita bíblica, y en Lucas 4, versículos 17 al 21, en donde habla que Jesús tomó el rollo para darle lectura en la sinagoga y decía esta palabra: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ungió. Y ellos toman esa referencia bíblica diciendo que Jesús mismo
hizo estas cosas, y que todo lo que ellos justifican su metodología revolucionaria, asegurando ellos que Dios mismo actuó a favor de los explotados. Fíjense nada más. Quienes coquetean con este pensamiento presentan pasajes como estos que a simple vista justifican su proceder, ¿verdad? Hasta ejemplifican al Señor mismo en el Apocalipsis irrumpiendo en el mundo mediante la fuerza y la violencia sobre sus enemigos para instaurar su reino de paz y prosperidad en Apocalipsis 19. Entonces, teologizar de esta forma es muy atractivo, sobre todo para quienes están viviendo en una condición social vulnerable, ¿verdad? Pero la realidad es de que sacan del contexto lo que son la palabra verdadera del Señor, no la aplican, no la están dando a conocer como verdaderamente debería de ser. Entonces dice la primera pregunta que tenemos aquí: ¿hasta qué punto tiene razón el argumento de los teólogos de la liberación en lo que respecta a la lucha social? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? ¿Es válido ayudar a los pobres? Sí, es válido. ¿Es válido tomar armas para poderlos defender? Allí no es válido. Usted haga esas preguntas en su casa y medite en esta teología de la liberación. Vámonos al segundo punto y vamos a ver ahora los peligros de la teología de la liberación. Tenemos cuatro peligros de la teología de la liberación. Toda desviación de la palabra de Dios siempre traerá efectos nocivos, siempre harán daño. Las interpretaciones puramente humanas y sentimentales no pueden traer bendición, y aunque parece que su fin es noble y hasta cierto punto justificable bíblicamente, son los métodos usados para lograr este fin los que generan resultados que deben ser analizados y cuestionados. O sea que el fin que ellos buscan es bueno, pero el método que usan para hacer esto están mal encausados, ¿verdad? Entonces siempre debemos de analizar y cuestionarnos con la palabra de Dios. Primer peligro: espíritu violento. Trae un espíritu violento, porque desde el surgimiento de esta teología que busca la liberación de los pobres y oprimidos, comenzaron a surgir brotes de violencia justificada por la iglesia, porque pues estaban luchando por algo bueno y los estaban justificando, especialmente la Iglesia Católica, argumentando que no se puede, como dicen algunos, permanecer callados e impasibles ante tanta desigualdad social. Esta clase de interpretación teológica presenta a la Iglesia como la responsable de la mejora de la condición social, fíjense, de los individuos, y la acusa de estar pasiva ante las injusticias sociales. O sea que aquí ya el espíritu violento se incita a tomar acciones fuera de lo común para erradicar el mal y la opresión, y se justifican de que están haciendo algo bien. En México, específicamente en el estado de Chiapas, si ustedes se recuerdan, se experimentó en los años recientes un conflicto armado en el cual líderes religiosos incitaron y colaboraron con la rebelión de los indígenas contra el Estado mexicano. Usted se recuerda, tenía como líder principal el subcomandante Marcos. ¿Se recuerdan? Para irnos rápido. Amén. Segundo peligro: violación de la palabra de Dios. En su afán de proponer la liberación de los más pobres, esta teología propone un concepto diferente a las verdades ya conocidas en el cristianismo tradicional. Tergiversan todo lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice. Primeramente,
Hablando del pecado, ellos lo dicen, injusticia social es el mal colectivo antes que el individual. Ponen a Cristo como un luchador social revolucionario que se opuso al sistema social religioso. Ponen que la misión de la iglesia debe ser realizar obra social antes que perder tiempo en nimiedades. Ponen el individuo requiere ser rescatado socialmente, se merece vivir cómodamente, dicen ellos. La salvación que ellos ofrecen o quieren dar, ellos quieren la liberación de la opresión social, no una redención espiritual y eterna. Las escrituras, ellos tienen por las escrituras un manual que contiene muchos ejemplos del uso de la fuerza o violencia y con eso se justifican. En su política, el activismo social es indispensable para ellos. La participación activa es obligación para ellos. Esta hermenéutica liberacionista interpreta desde una perspectiva revolucionaria y activista. La iglesia y predicadores deben enfocarse prioritariamente en la lucha social. Eso es lo que ellos dicen. Según esta teología, esta liberación social debe ser el verdadero objetivo del Evangelio y no la salvación individual y eterna. ¿Se imaginan? Y así hay, ¿verdad? Hay muchos lugares que hemos escuchado en donde hay más, como les dijera, programas recreativos, programas sociales dentro de las iglesias, para que el individuo esté contento, feliz, tranquilo, no importándole todo lo demás, ¿verdad? Entonces ellos ponen como prioritaria la lucha social, la liberación social del ser, dice material de los... No tienen como objetivo el evangelio y a ellos no les interesa mucho lo que es la salvación individual y eterna, sino el bienestar social de cada individuo. Qué tremendo, ¿eh? Esta forma de pensar está obsesionada con la prosperidad material de los individuos antes que la espiritual. Y si nosotros hemos leído los evangelios, nos damos cuenta que Jesús sí se preocupó por los vulnerables, siempre dejó en claro que todos, ricos y pobres, deberían considerar su destino eterno. Citándole el versículo que está en Mateo 6:33, en donde nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahí está. Tercer peligro es de que tienen una tendencia ecuménica. ¿Qué es esto? Pues la teología de la liberación se esfuerza por hacer un frente unido con todas las denominaciones religiosas. Es decir, la tendencia ecuménica adopta o quiere unir todas las denominaciones religiosas, llámense presbiterianas, los santos de los últimos días, llámense, ¿cuál otra? Los pentecosteses, los calvinistas, todos esos. No importa, a ellos no les interesan los dogmas, las declaraciones de fe, ni sus posturas doctrinales, ni ortodoxia alguna, sino por hacer un frente común contra las injusticias sociales. Es lo que quieren hacer ellos, hacer un frente unido de todos, imagínense nada más. El ecumenismo es hoy ampliamente promovido por muchos predicadores y cantantes también cristianos. Proclaman y defienden una conciencia cristiana que elimine todas las barreras doctrinales que según ellos son un estorbo para la verdadera unidad del cuerpo de Cristo. ¿Sí han oído esto? Que dicen, somos uno en Cristo y no importa que si eres católico, si eres cristiano, si eres testigo, si eres lo que seas, pero únete a la lucha y estás dentro. Imagínense nada más. Cuarto peligro es el desinterés por lo espiritual. Como la liberación colectiva de los pueblos oprimidos toma el centro de esta reflexión teológica, lo espiritual no tiene prioridad para ellos. Para los liberacionistas, los elementos espirituales son innecesarios e ineficaces.
porque promueven una pasividad social. Y eso es lo que yo he escuchado mucho decir de algunas personas que dicen que la religión nos hace miopes, que no vemos la realidad, que somos personas, ahora sí que, ¿cómo se puede decir? Conformistas, que nos conformamos con cualquier cosa, que no queremos sobresalir. Eso he oído. Y esto es el desinterés espiritual, que dice que es desinterés espiritual, que para ellos lo espiritual no es muy necesario. En estos círculos existen también un cierto desdén hacia lo que tiene que ver con las doctrinas escatológicas. Para ellos, concentrarse en los asuntos espirituales es pecar de irresponsabilidad ante un mundo que necesita ser rescatado. O sea, ellos quieren hacer acción social, no quieren estar aquí en otras cosas porque dicen que pierden el tiempo, quieren ellos que se vea lo que están haciendo, y ese es un peligro latente hoy en día, no solo en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias que profesamos y que estamos defendiendo la sana doctrina, ¿verdad? Tremendo. Vámonos con el tercer y último punto, que vamos a ver qué nos aporta a nosotros la teología, aportaciones de la teología de la liberación. Y tengo tres aportaciones de la teología de la liberación. Pero ¿cómo? Usted me podrá decir, ¿cómo una cosa que usted está hablando, hermana, diciendo explicando que están mal, que tergiversan la palabra, que buscan otras prioridades antes que la de Cristo? Entonces, ¿qué me puede aportar a mí una teología de ese tipo? Pues aunque usted no lo crea, hay tres aportaciones que han dado y que han dado un giro a la iglesia que antes no se veía, ahora se ve. De todo lo negativo siempre habrá una lección que aprender, y la historia sagrada es ejemplo de ello. Lo que nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, ahí vemos el ejemplo de ello. Los reclamos de la teología de la liberación fueron también una campanada para reflexionar profundamente en los aciertos y errores doctrinales de la iglesia, porque pues si bien la iglesia también ha tenido muchos aciertos, pero también muchos errores doctrinales de la iglesia. Se oye feo, pero así fue. Nosotros fuimos los que tenemos ya más tiempo en el Evangelio. Hoy nos estamos dando cuenta de muchas cosas que aprendimos mal, las aplicamos mal también, pero gracias a Dios que hubo maestros, hubo personas que se dieron a la tarea de analizar, porque si por nosotros hubiera sido, no hubiéramos salido de ahí. Sin embargo, todo esto ayudó para bien, para darnos cuenta de algunos errores doctrinales. Una de las primeras aportaciones de esta teología es la sensibilidad social. Honestamente, no todas las propuestas de la teología de la liberación son desechables. En algunos casos pone el dedo en la llaga. La iglesia debe salir de las cuatro paredes para echar un vistazo al contexto social, eso sí. No se puede dedicar todo el tiempo a una especie de vida devocional contemplativa, sino que ha de tomarse en cuenta la metamorfosis de la sociedad. Y aquí hay mucha tela de donde cortar, porque si ustedes se dan cuenta, ya no son los mismos años de antes. Ahorita, como dice aquí, la metamorfosis de la sociedad ha hecho una revolución, y si no estamos listos y preparados para enfrentar todas estas ideologías, todas estas corrientes que vienen, que trae el mundo, y no estamos preparados para presentarles el evangelio verdadero de Jesucristo, hacerles ver el pecado, confrontarlos con la palabra
Y para eso, hermano, usted y yo tenemos que conocer bien lo que es el pecado y podérselos decir y confrontarlos y decirles que todo lo que es, pero también decirles el remedio. O sea, decirles sus cosas, pero decirles el remedio, que hay solución en Cristo, que en Cristo hay salvación. Y tenemos muchas corrientes, hermanos, que si usted se topa con una persona de este tipo, como una persona feminista, ¿qué le va a decir? ¿Cómo la va a traer a Cristo? Ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados y tener ese evangelio puro en nuestra vida, podérselos dar para poderlos enseñar, para que ellos se vuelvan a Dios y vean el error en el que están. Entonces, si hay una sociedad con una metamorfosis ya muy avanzada, entonces nosotros ya no podemos permanecer dentro de cuatro paredes solamente con una vida devocional para nosotros mismos, pastoreándonos a nosotros mismos, sino que ahora hay un reto, hay algo que hacer. Y realmente, hermanos, no sé cuántos estaríamos ahora sí, como quien dice, listos y preparados para esto. Que Dios nos ayude, la verdad. Entonces, ¿qué le diría usted a una persona feminista, a una persona que cree en la igualdad de género? Porque va de aumento, en el aumento del aborto, la desvalorización del matrimonio, que como me tocó el tema, ya muchos no creen en el matrimonio, mejor viven unión libre. Embarazos prematuros, suicidios de jóvenes, entre otros fenómenos. A esto sí tenemos que ser sensibles, y no hacer como que no sabemos nada, porque está pasando en nuestros tiempos. Ahora, otra de las aportaciones es la reflexión teológica. Los desafíos que plantea la posmodernidad son muy grandes, enormes, dice aquí. Existen muchas doctrinas que son novedosas y atractivas, y muchos creyentes mal encaminados corren tras de ellas seducidos. Por lo tanto, el llamado de Pablo a trazar bien la palabra de verdad sigue siendo nuestra encomienda de parte de Dios. En el texto que está escrito en 2 de Timoteo 2:15, donde nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Imagínense, es la misma encomienda que nos da el Señor para estos tiempos, que procuremos presentarnos ante Dios como obreros aprobados, porque el Señor va a decir: ¿qué hiciste con el conocimiento, con lo que yo te di, la salvación? ¿Qué hiciste? ¿La compartiste? ¿Le diste seguimiento? ¿Ayudaste a una persona que tiene pensamientos suicidas, pensamientos ideológicos de las corrientes que hay ahorita? Y hay muchas cosas. ¿Qué hiciste? No, pues es que nada más estuviste en las cuatro paredes encerrado, no hiciste nada. Ahí es donde que el Señor nos ayude a estar preparados y a presentarnos ante Él. Es indispensable reflexionar y filtrar todas aquellas ideologías que tienen un ropaje cristiano. Es indispensable que reflexionemos ante esto y filtrar todas aquellas ideologías que tiene ese ropaje cristiano, pero que en el fondo son caballos de Troya para el verdadero evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y ustedes saben la historia del caballo de Troya, ¿verdad? Que así fue como se infiltraron para ganarle al opositor. Metieron un caballo grande, lo llevaron como regalo al rey, y cuando estaba adentro del caballo se habían infiltrado varios soldados, y cuando logró entrar el caballo, ¿qué fue lo que pasó? Salieron los soldados, hicieron guerra y los hicieron polvo. Y esto es lo que está pasando. Es un ropaje cristiano que a simple vista dices tú: oye, pues qué bonito está allí sí prosperan, allí sí les va bien, ¿verdad? Ustedes han visto el programa de televisión en donde
se presenta un evangelio en donde ven, pare de sufrir, venga y haga esto y haga el otro, y luego dan testimonio, no, yo antes hacía así y ahora fui allá, hice esto y el otro, y ahora tengo carro, tengo casa, tengo negocios. Oiga, y tú lo ves allí y dices, oye, pues me voy a ir para allá. Pues tenemos que estar bien parados, ¿verdad? Bien firmes. Entonces, después de todo, dice que el apóstol de los gentiles aclaró que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y eso lo vemos en 2 de Corintios 11, versículo 14, donde nos dice de esa manera, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Que tengamos cuidado. Y en el tiempo que Pablo predicaba, había una corriente de maestros y predicadores que predicaban tergiversalmente, que seducían a las masas, a las personas, a los individuos. Y estos hombres eran elocuentes en palabra, sabían cómo atraer a la gente y les predicaban, pero falsamente. Y Pablo se tuvo que enfrentar a estos hombres. En aquel tiempo, en esos tiempos de Pablo, ellos cobraban por dar su elocuencia, por dar una plática, una predicación. Cobraban un cierto dinero en el cual ellos decían, no, pues si es bueno, por eso cobra bien, porque pues está dando algo bueno. Y cuando les cobraban un poco menos, decían, bueno, pues no será muy bueno el mensaje. Y aquel que daba un mensaje sin cobrar, que lo daba gratuitamente, en este caso era Pablo, decía, no, pues quién sabe qué estará diciendo. Y pues era una lucha que Pablo tenía, y que tenía que pararse y hablar firmemente, porque él así hablaba, pero él no había ido a esos escuelas en donde les hablaban para elocuentemente, ¿verdad? Sino que les hablaba lo que era el evangelio puro. Y ahí estaba Pablo contra aquella corriente, ¿verdad? Y vámonos con el tercer aporte de esta teología de la liberación. Es un evangelio inclusivo. ¿Qué es este evangelio inclusivo? Pues que antes no se involucraba mucho en otras cosas y que ahora sí. Es justo reconocer que años atrás la iglesia evangélica era menos participativa en las causas sociales, ¿verdad? En la actualidad existen iglesias en las prisiones estatales y federales, ¿verdad? Eso es muy bueno. Asistencia social a enfermos y sus parientes en los hospitales. Consejería a los matrimonios, orfanatorios. Además, hay muchos creyentes ministrando a servidores públicos, tales como policías, ejército, universidades y centros tutelares. Están surgiendo cursos también de capellanía para orientar y oficializar el servicio cristiano dentro de las instituciones públicas. Esto es un aporte muy bueno. Y aunque no es justo, decían los apóstoles, que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, eso lo encontramos en Hechos 6, en donde se nos relata que había una controversia, un cierto, bueno, estaban siendo, según los griegos decían que sus viudas estaban siendo desatendidas por el pueblo, y entonces hubo necesidad de nombrar a 6 hombres prudentes, sabios, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo, dice la palabra, para que atendiesen a las necesidades de las viudas, porque ellos se hacían cargo del sustento de las viudas y tenían que repartirles a cada una. Entonces decían los apóstoles, nosotros no es justo, dice, que dejemos de predicar por atender a las mesas, y por eso eligieron a estos hombres que nos cita la palabra puntualmente y nos enseña que no debemos de dejar de predicar el evangelio, que hay quienes se van a ocupar en servir de esta manera a las mesas, en este caso a la sociedad de alguna manera, pero que otros se van a preocupar por llevar la palabra pura al mundo, ¿verdad? Hay de todo en la obra del Señor, es extensa y hay mucho trabajo. Amén. Tampoco debemos olvidar, hermanos, que el evangelio también se predica con acciones, ¿verdad? Porque
Ahorita en este tiempo que estamos viviendo, muchos dicen, ¿dónde están los predicadores? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están? Y dicen muchas cosas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la conciencia de que estamos llevando la palabra, en el sentido de que también se ha estado ayudando. Si no podemos ayudar a todo el mundo, aquí la iglesia ha estado colaborando para ayudar a los de casa, ¿verdad? Y estamos poniendo nuestro granito de arena. Y en Santiago 2:14, 26, y con esta lectura culminamos, les voy a leer lo que dice 2:14, hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea que sí, hay mucho que hacer dentro de la casa de Dios, dentro del camino de Dios. Entonces, ¿hasta qué punto se debe uno involucrar en la lucha social? ¿Hasta qué punto? ¿Qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer? Usted contésese allá en su casa. Y como conclusión, hermanos, la teología de la liberación es una tergiversación del evangelio, pues se concentra únicamente en la labor social, en pro de los oprimidos. Es cierto que la iglesia ha de buscar en palabra y en acción la mejoría integral de la gente, de los individuos. No obstante, no debemos olvidar que existen prioridades en su lucha, y para los hijos del reino ha de ser la liberación espiritual y eterna de los oprimidos por el diablo. Esa es la verdadera liberación que Dios quiere. Esa es la verdadera teología de la liberación, la liberación espiritual y eterna de los oprimidos por el diablo. Y es posible hacer esto, ¿verdad? Pero sin descuidar lo último. Es posible ayudar en la sociedad, colaborar, llevar palabra a los centros de rehabilitación, como aquí se hace, a los hospitales y en varias partes, pero sin dejar de predicar el evangelio, sin dejar de decir qué es lo que Cristo quiere para el mundo, ¿verdad? Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Dios les bendiga y nos estaremos viendo más adelante. Bye bye.